Y hoy mesa de actualidad con el periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches. Y también con nuestro arquitecto de cabecera, el señor Ignacio Camarero. ¿Cómo estamos, Nacho? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Pues os comunico algo que los espectadores ya pudieron ver ayer, porque nos acompañaba el concejal Salvador de Foronda, donde vamos a hablar del aspecto económico del plan de ajuste, porque ya lo hicimos también con vosotros la semana pasada, pero sí nos vamos a quedar con algunos de los comentarios que realizó. La mayoría, además de ellos, sobre Gamonal. Inicialmente quiso dejar claro que sí había dinero para este fallido proyecto. El Boulevard de Gamonal se podía haber hecho. Estaba presupuestado de hecho. Estaba presupuestado de hecho y no era un problema económico. Quiero decir que si hemos ido en rescate de los consorcios con 2,4 millones de euros y hemos ido además con 1,2 millones a pagar determinadas sentencias y planes urbanísticos que me digan juntas de compensación, quiero decir que sumando eso el resto eran 4,5 millones. De alguna manera también el señor de Foronda, Nacho, quiere responder a quien decía que no era el momento económicamente hablando. Entonces se agradece la claridad con la que se ha expresado el concejal, pero yo creo que es algo que se había dicho y que también se había dicho con total claridad. Lo que pasa que quizá no se quiso entender. Dentro de lo que era el presupuesto de Burgos se había ordenado en 3 anualidades, era perfectamente viable y de hecho el proyecto se adaptó a esa viabilidad que inicialmente pues se faseó precisamente por eso, para poder hacer una primera fase con total seguridad y esperar pues a poder rematar la segunda fase pues con posterioridad. Se agradece la claridad, pero insisto, me imagino que a los que no quieren entender les seguirá dando igual. Sí, porque eso está claro, ¿no? Está mandando un mensaje muy claro a esas personas tan críticas por el tema económico. Hablo. En no pocas ocasiones, cuando surgió todo el debate y después la polémica sobre el Boulevard de Gamonal, hubo quien trató de mezclar el asunto económico diciendo que no era el momento y que esto endeudaba más al ayuntamiento. Eso sería correcto siempre y cuando esta obra se pretendiera pagar con un crédito, pero no era el caso. Se pagaba con fondos propios que están consignados para hacer inversiones. Y es más, tanta razón tiene el señor de Foronda que no es que hubiese dinero para invertir en Gamonal. Es que ese dinero lo hay y se va a gastar, se va a invertir exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de invertirlo en la calle Vitoria, se va a invertir en Fuentecillas, en Parralillos, en Celofán, en San Juan de los Lagos, en el entorno de la fábrica de la moneda de timbre, en Villalonquéjar y de forma más minoritaria también un poquito en Gamonal y un poquito en Capiscol. Es decir, el dinero que había consignado para el Boulevard se va a invertir exactamente igual. Pues seguimos con más declaraciones, porque el señor de Foronda también se refirió a las indemnizaciones que el ayuntamiento tendrá que pagar a las empresas que iban al Boulevard, a construir el Boulevard de Gamonal. Sorprendentemente nos dijo esto. Lo que tengo oído es que no va a haber ningún problema y es una cuestión pactada y yo creo que ese tema terminará bien. ¿Que no va a haber ningún problema significa que no nos van a reclamar nada? Yo creo que no. Pues esto sí que es algo que no se esperaba inicialmente. Bueno, pues lo que tendremos que ver es si alguna de estas 6 obras que yo he citado anteriormente acaba en manos de las constructoras que iban a hacer el bulevar. Si después resulta que la continuación del otro bulevar o la reforma de San Juan de los Lagos o cualquiera de las obras que se van a ejecutar con el dinero que estaba consignado para el bulevar dentro de un proceso de concurso abierto acaban en las manos de COPSA y de Arranzacinas, pues quizás entendamos todos por qué no van a exigir una indemnización. ¿Estás con el señor de Foronda que es posible que no se exija nada? No estoy ni dejo de estar. No, o sea, ¿crees que podría darse la situación con el escenario que ha planteado Álvaro? Puede ser, es posible que en la cabeza de las empresas esté pasando lo que acaba de comentar Álvaro. Lo que pasa es que a mí no me parece bien porque me parece que las cosas no tienen que vincularse unas con otras, ¿no? Y creo que realmente en este caso ha habido unos agravios muy importantes que se ha generado a unas empresas de Burgos, ya a unos trabajadores de Burgos que necesitaban mucho de ese trabajo, ¿no? Entonces, yo lo siento, pero no me parece bien. Bueno, pues finalmente también el señor de Foronda tuvo tiempo para hablar de cómo será el tráfico en Gamonal cuando la calle Vitoria recupere la normalidad. Un tráfico bien rodado, sin doble fila. Me gustaría que todo el mundo tuviese su zona de aparcamiento, que hubiese aparcamientos disuasorios y sobre todo que desde la policía se pueda actuar de la misma forma que se actúa con el resto de la ciudad, porque Gamonal es Burgos y yo creo que
que no puede haber una barrera entre lo que es una parte de la ciudad y otra parte. Ahora bien, eso lleva un tiempo, lleva unas explicaciones, lleva un consenso, pero todos somos iguales. Lo que sí que es verdad que si nos hemos quejado del bulevar que perdíamos un carril, ahora también perdemos un carril con la doble fila. Vamos a poner si hablamos en cristiano todos, ¿no? Pues más claro no ha podido ser. Evidentemente se quejaban de que solamente había un carril y es que ahora va a haber uno porque va a quitar la doble fila. Bueno, yo creo que la peor noticia para los residentes de la calle Vitoria es que la calle Vitoria recuperará su tráfico, recuperará su ruido, con los problemas de contaminación acústica de los que ya hemos hablado y que estaban estudiados en el plan director. Y bueno, supongo que el tráfico pues volverá a ser el que era. Lo que me quedo es que se ha demostrado con total claridad que el corte de tráfico no suponía ningún problema, con lo cual los estudios de tráfico que tanto en duda pusieron pues, el propio Partido Socialista, Izquierda Unida, y que los había redactado nuestros técnicos de la Universidad de Burgos, pues estaban totalmente en lo cierto. Habrá que buscar otras razones, pero desde luego el tráfico ha quedado demostrado que no era un problema, aunque va a volver a ser. Álvaro, contundente ha sido de Foronda también en este tema. Bueno, este tema va a ser divertido, va a ser una de las cosas que me va a gustar, a las que me va a gustar asistir en los próximos meses para ver cómo evoluciona todo esto. Pero yo recogería el argumento inicial de Nacho y abundaría un poco más en él. La calle Vitoria va a volver a ser lo que era y eso quiere decir que va a volver a tener su ruido, como él decía, que va a volver a tener su tráfico, como él decía, y yo abundo, que va a volver a tener su contaminación, que va a volver a tener los problemas de movilidad que tiene, que no va a tener más zonas verdes, que no va a tener más zonas peatonales, que no va a haber restituidos y sustituidas todas sus redes, canalizaciones como se iba a hacer con el bulevar, que no va a haber revalorizadas las viviendas de la calle Vitoria, que no va a haber revalorizados los comercios de la calle Vitoria. Todo eso también era bulevar, no solo lo que algunos han querido decir que era el bulevar. Bien, pues vamos a cambiar de asunto, bueno, no del todo porque seguimos hablando de Gamonal. El subdelegado del Gobierno hablaba por vez primera, y es cierto, lo de vez primera, después de 40 días sobre los hechos sucedidos en Gamonal y recordaba el número de personas que fueron detenidas e identificadas por las fuerzas de seguridad. Aquellas manifestaciones que se desarrollaron sin esa comunicación previa que exige y que se produjeron sin esa comunicación previa, pues han dado lugar a la comunicación por parte del Cuerpo Nacional de Policía de en torno a 40 personas identificadas en este ámbito. Que alguien que tenga ese cargo tarde un mes y medio en hablar con algo tan importante como lo que pasó, desde luego que es para hacernoslo mirar, Álvaro, ¿eh? Mira, yo creo que un subdelegado del Gobierno puede tener defectos como todas las personas los tenemos, pero lo que creo que no puede ser un subdelegado del Gobierno es un cobarde. Y yo creo que ninguna ciudad se merece un subdelegado del Gobierno cobarde y yo creo que Burgos tiene un subdelegado del Gobierno que es un cobarde. Nacho. Pues resulta casi doloroso, ¿no? Que tarde un mes en hablar y que cuando hable encima quiera explicar casi como un éxito que se produjeron una serie de detenciones. Le recuerdo que es el responsable de la seguridad ciudadana y que la seguridad ciudadana saltó por los aires, y le recuerdo también que ganaron los violentos. Yo lo que recuerdo cuando fue entrevistado y cuando estuvo en este informativo a poco de ser nombrado, me dijo: yo es que soy poco dado a hacer declaraciones, desde luego que no me mintió en absoluto. Bueno, el caso Gamonal también ha sido analizado en el equipo de gobierno del ayuntamiento porque se va a personar finalmente, pero como perjudicado y no como acusación particular. El portavoz Ángel Ibáñez ha asegurado que acatarán la decisión de la Fiscalía. Tras varias semanas de deliberación, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido personarse en los incidentes ocurridos en enero en el barrio de Gamonal como perjudicados y no como acusación particular. Acatarán la decisión que tome el Ministerio Fiscal en cuanto a las responsabilidades penales. Los daños por el mobiliario urbano ascienden a 70.000 euros. No va a haber una acusación penal por parte del Ayuntamiento, pero sí una personación como perjudicados, en este caso por los daños sufridos en los bienes públicos que durante esos días tuvo la ciudad, concretamente en el barrio, y el Ayuntamiento no va a hacer calificaciones paralelas. Por nuestra parte eso no va a ocurrir, sino que, como digo, nos fiamos completamente del criterio de la Fiscalía.
También se ha informado de la reunión del alcalde con varios responsables del Ministerio de Fomento sobre el cambiador del AVE, que en un principio se decidió instalar en Quintanilleja. Desde el ayuntamiento han pedido se reconsidere esta decisión. Requerir al Ministerio de Fomento para que la vía de alta velocidad llegue hasta la ciudad de Burgos. En segundo lugar, que el intercambiador de vía de ancho europeo a vía de ancho ibérico se construya en la estación de ferrocarril de esta ciudad, o una vez que se haya pasado en dirección ya hacia Vitoria. Y mañana se abrirá el tráfico en la avenida Valentín Niño tras las obras de consolidación del talud, unos trabajos que han supuesto un coste de 53.000 euros. Del asunto del AVE, por supuesto que también vamos a hablar, pero vamos a quedarnos con el tema inicial, que era el hecho de que el ayuntamiento no se va a personar finalmente como acusación particular contra los imputados en los sucesos de Gamonal. Una decisión que a mí me consta que ha sorprendido y mucho a muchas personas. Hombre, dicen que por no ser ni frío ni caliente Dios te escupirá de su boca, ¿no? Yo creo que el equipo de gobierno se especializa en tibieza con esta decisión. Y además, como burgalés, yo le reprocho que no se presente, que no acuse particularmente lo que ha pasado, porque creo que los perjuicios que nos originaron a todos, desde luego, no iban de la mano de la legitimidad. Me decepcionó muchísimo la oposición en cómo tramitó toda la crisis de Gamonal de una manera totalmente interesada, y me decepciona tremendamente ahora el equipo de gobierno, porque bueno, pues sí, juega la política, me siento perjudicado, pero no me presento como acusación particular, pero realmente yo creo que estas cosas tienen también un punto ejemplar y siembran precedente, y estamos de nuevo muy cerca de dar la sensación de que nunca pasa nada. Y como he dicho yo, además al principio, estoy absolutamente convencido que ganas no les faltaban, pero realmente en el devenir de la situación tampoco influye tanto que se presente de una manera o de otra, porque todo depende de lo que Fiscalía haga finalmente, y ellos en el ayuntamiento lo saben de sobra. Álvaro. Bueno, yo no creo, Rafa, que esto sea una cuestión de ganas. Probablemente cualquier alcalde de Burgos tendría ganas de que aquí se celebren los Juegos Olímpicos o de que actúen Bruce Springsteen y U2, ¿no? Es una cuestión de gobernar. Hace unos minutos veíamos una pieza en la que el concejal de Hacienda y también de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, te contaba ayer aquí que en Burgos todos somos iguales. Bien, ¿cómo va a actuar el ayuntamiento ahora cuando cualquier otro ciudadano, por el motivo que fuere, decida destrozar la marquesina de un autobús, por poner un ejemplo? El equipo de gobierno está jugando al sí pero no, está dando un espectáculo lamentable en la gestión de toda esta crisis, está entrando o perpetuándose en una yenca de un pasito para adelante y otro para atrás, y yo creo que se está equivocando, porque lo de me persono para reclamar los daños pero no me persono como acusación, ni le va a ganar el favor de los que evidentemente están en su contra desde el primer día y lo van a seguir estando, haga lo que haga, ni le va a ganar el favor de aquellos a los que presuntamente representa. Pues el señor Ibáñez también hablaba de esa decisión de Fomento de reubicar al norte de la estación el cambiador del AVE, algo que se ha producido en las últimas horas a raíz de la publicación el fin de semana en Diario de Burgos de una información que decía justamente lo contrario, y que algunos senadores se enteraron por la prensa. Bueno, yo creo que aquí hay que agradecerle el trabajo a Héctor Jiménez, ¿no? Sí, compañero de Diario de Burgos, que ha sido muy peleón y muy cabezón en saber exactamente cómo estaba el proyecto de la llegada del AVE a Burgos y en que no le vendieran motos, y nos ha sacado un poco a todos a lo platónico, nos ha sacado de la caverna para decirnos cuidado, que nos quieren chulear, que se quieren reír de nosotros y que estos son los planes, ¿no? Esto no deja en buena situación a nuestros parlamentarios, porque solo tienen dos opciones: una, que lo supieran y se lo callaran. Yo quiero pensar que no era esa la situación, y otra, que no lo supieran, pero es que la ignorancia tampoco les indulta de no saber lo que presuntamente tienen que saber, que para eso están allí. Perdón, a mí la senadora Contreras me ha reconocido que se enteró por la prensa. Sí, no, sí, estoy convencido de ello. Yo no tengo ninguna duda de que ellos se enteraron por la prensa, pero es que los senadores que defienden la existencia del Senado como una Cámara de Representación Territorial son quienes presuntamente tienen que estar fiscalizando de forma continua y perenne cómo van los proyectos que afectan al territorio por el que han sido elegidos. Y en este caso no se habían enterado de un pequeño detalle, que es que el AVE se quedaba en Quintanilleja y que íbamos a perder en estos 15 kilómetros de desvío todo el tiempo que presuntamente vamos a ganar con la llegada de la alta velocidad. A mí todo esto que está pasando me parece un despropósito, y creo que va a haber que ser mucho más reivindicativo y mucho más contundente en las reivindicaciones para que dentro de 3 meses esto no se haya solucionado con una foto que a mí, como ciudadano de Burgos, no me garantiza
nada. Y también vamos a hablar de este asunto desde el punto de vista de la oposición. ¿Qué te parece, Nacho, que Izquierda Unida no apoye públicamente el AVE en Burgos? Supongo que me parece mal, ¿no? Supongo que, como siempre, son medidas políticas que intentan no alinearse con otros partidos que parece que le pueden contagiar, ¿no? O que le pueden perjudicar. Pero desde luego yo creo que no es una cuestión casi ni de política, sino de sentido común. El tratar de que llegue el AVE a Burgos es una reivindicación, una infraestructura absolutamente necesaria. Llega muy tarde, el primer AVE en España se monta en la Expo y mete a Andalucía y a muchas ciudades de paso en España y casi en Europa. La Nacional 1 está desasistida, nuestros trenes están desasistidos y Burgos, que tenía que haber sido uno de los nudos importantes de comunicación entre el País Vasco, Madrid y también entre España y Europa, pues va a llegar en el 2020 a lo que debía de haber sido, o más, ¿no? Porque hasta que no se haga la Y-Vasca, pues probablemente no podamos ser lo que estábamos llamados a ser. Y yo siempre digo, cuando hablamos de este tema, que si el AVE se hubiese hecho de modo oportuno y en su momento, pues probablemente Burgos no estaría ahora con ese problema de despoblación que tiene. Seguramente. Por cierto, hablamos de otra infraestructura, hablamos de la del aeropuerto de Burgos. Ya lo dábamos a conocer ayer, que sepas, Nacho, que el consorcio del aeropuerto ya ha encontrado sustituto de Woodfly. Volvemos a tener vuelos subvencionados desde el aeropuerto burgalés y además con muchas perspectivas de futuro. De hecho, va a haber un avión de 42-44 plazas aparcadito allí en un hangar, por lo menos hasta octubre y de forma permanente. Otra vez vuelos subvencionados. Sí. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de subvencionar vuelos porque me parece que no es la manera de hacer funcionar las infraestructuras, aunque se puede entender que con un aeropuerto recién terminado pues haya que hacer un esfuerzo por intentar darle un sentido. Pero insisto, la subvención no me parece el camino. Álvaro. Yo creo que estas políticas están superadas, ya lo he explicado en varias ocasiones. De inicio, cuando se abrió el aeropuerto, me parecía bien que se utilizaran cuantas vías fueran posible para demostrar que el aeropuerto era operativo, para demostrar que las compañías podían funcionar desde aquí, para demostrar que los aviones venden sus billetes también a los burgaleses y que pueden hacer negocio. Ahora mismo dedicar, no sabemos qué cantidad, pero sabemos que podría llegar a 150.000 euros a subvencionar el billete a la gente que se va de vacaciones en avión a Ibiza o a Mallorca, no me parece ni medianamente ético ni medianamente sostenible. Pero es que hay algo que es todavía peor, que es que ya nos anuncian que también les van a subvencionar con el dinero de todos los billetes para irse a esquiar a los Alpes en invierno, ¿no? Así te vas a Ibiza en verano y a los Alpes en invierno, y yo con el IBI de la gente que está en paro pues saco una tajadita para subvencionarte tu billete. Me parece vergonzoso y una muy mala noticia teniendo en cuenta que el consorcio ha hecho muy buenas gestiones últimamente para lo que yo considero que sí debe de ser el futuro de Villafría, con la implantación, por ejemplo, de Aeronova, empresa valenciana que está a punto de aterrizar en Villafría, donde va a haber una flota de aerotaxis que pueden mover mercancías a pequeña escala para la industria auxiliar del automóvil que tenemos aquí, que nos acerca a Europa y a distintas líneas de conexión, que va a tener un hangar funcionando con talleres, que va a tener una tripulación estable, negocios en definitiva que sí son viables, sí son adaptados y sí tienen un tamaño proporcional a lo que es el aeropuerto de Burgos. A mí, sinceramente, el pagar con dinero público parte, por minúscula que sea, de los billetes de la gente que se va de vacaciones a Baleares, me parece que a estas alturas de la vida no es sostenible. Y algo que es desde luego mucho menos importante, pero que sí que me gustaría poner sobre la mesa, la empresa a la que ha recurrido el consorcio, la empresa burgalesa, su gerente es a su vez el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje. Quizás ahora que tiene relaciones mercantiles no tendría que ostentar ese cargo, ¿no?, como presidente de la asociación. Pues bueno, todo ese tipo de circunstancias al final o muchas veces acaban generando problemas o generando sospechas. De todas formas, insisto, la subvención no es el camino, creo que Álvaro lo ha dicho suficientemente claro y bueno, pues espero que todas estas cosas se vayan corrigiendo. Estas cosas están escociendo a varios miembros de la Asociación de Agencias de Viajes de Burgos. Sí, me consta, yo tengo la misma información que tú y es más, se la trasladé al alcalde. Cuando terminó la rueda de prensa, una rueda de prensa bastante triunfalista, le dije, sinceramente no sé si estás informado o no, pero a mí me consta que hay bastante mosqueo con respecto a esto en el sector. ¿Por qué? Pues por lo que yo creo que estamos palpando mucha gente, ¿no?, que estamos empezando a darnos cuenta que el consorcio pega un tufo a chiringuito de amigos que ya está bien,
el consorcio se nutre de dinero público, sea poco o mucho es dinero público, es dinero de todos, y estos chiringuitos de mientras el consorcio funcione, se mantienen ciertos empleos, se mantienen ciertas agencias, se mantienen ciertas aerolíneas, se mantienen ciertas historias, está, insisto, empezando a pegar un tufo que a mucha gente no nos gusta. Pues muchas preguntas a este respecto le haremos en este informativo el próximo lunes a la gerente del consorcio del aeropuerto de Burgos, María Jesús López. Vamos a más asuntos. Hoy se ha presentado Gastro Burgos, un proyecto coordinado por el Ayuntamiento centrado en la gastronomía como eje dinamizador. A lo largo de este año se van a desarrollar 25 actividades que pretenden reforzar la imagen de Burgos a nivel internacional. Después de los resultados positivos de la capitalidad, la gastronomía se consolida como una seña de identidad diferenciadora de Burgos, un sello de distinción que sirva para potenciar otros sectores. Este es el origen de Gastroburgos. Lo que queremos es ampliar la oferta del turista, es decir, facilitarle, darle motivos para que amplíe su estancia en nuestra ciudad, en nuestra provincia. A lo largo de este año se desarrollarán al menos 25 actuaciones de promoción ligadas a la gastronomía, que busca el desarrollo del sector, los productos de la tierra, eventos de promoción y turísticos de un sector que vincula en Burgos a 10.000 personas de forma directa. Cuando hablamos de promoción, hablamos de difundir los productos de Burgos en distintos lugares de España, campañas de difusión en España y a nivel internacional. Al final las cosas cuestan dinero, pero como veíamos recientemente, cada euro invertido evidentemente tiene un retorno extraordinario para nuestra ciudad, para nuestra provincia. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 400.000 euros, coordinado por el Ayuntamiento. Cuenta también con el apoyo del sector de hostelería. Hay un movimiento desde el Ayuntamiento y desde la propia plan estratégico que yo creo que, unido con lo que aportamos los profesionales y los empresarios del sector, está dando magníficos resultados y nos va a situar en muchísimos aspectos a la ciudad en primera línea. No solo en el aspecto turístico, sino al final cuando suena, yo creo que suena es para todo y vendrá bien en otros aspectos como puede ser el industrial, el comercial, etcétera. A mediados de abril, la tercera edición del Devora Burgos será el primer evento de este nuevo proyecto de promoción. Podemos decir que, como ya no somos capital española de gastronomía, este es un paso más para seguir alardeando y promocionando Burgos en este sentido, Álvaro. Bueno, a ver, la promoción de la ciudad y de los puntos fuertes que tiene la ciudad, llámese el patrimonio, la gastronomía o el enoturismo, tiene que ser sostenida en el tiempo y constante, es decir, tiene que formar parte estructural de lo que es la promoción de la ciudad. No por el hecho de que en 2013 hayamos sido capital española de la gastronomía, en el 14 no vamos a gastar 400.000 euros en promocionar los pinchos y la morcilla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto debería de ser, insisto, estructural y formar parte de una campaña más amplia. ¿Qué le ocurre a estas cosas? Pues lo mismo que le ocurre al consorcio del aeropuerto, que empieza a oler a chiringuito ya, y que la gente se empieza a cansar bastante de estas historias. Tú no puedes cerrarle una guardería a un barrio por no meter 600.000 euros y dedicar 400.000 a vender morcillas. No puedes, y esto es algo que el equipo de gobierno todavía no se ha metido en la cabeza. Cada vez que hace esto, en vez de hacerse un favor, lo que se está haciendo es generar muchos enemigos donde no los tenía. ¿Hecho? Estaba, cuando escuchaba la noticia, pensando casi lo mismo que Álvaro, ¿no? Y decía, a ver si en vez de Gastroburgos se convierte en Gastoburgos, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que lo que se demuestra es que cada vez que montamos algo para promocionar algo, como pasó con la capitalidad cultural, somos incapaces de desmontarlo, ¿no? Parece que ahí quedan una serie de compromisos pendientes que hay que sostener y que van engordando pues esas inversiones o ese gasto municipal. Yo creo que es un poco excesivo y que desde luego me preocupa que al final el ayuntamiento se quiera meter en todo y que cuando entre en algo no se quiera nunca salir, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Se finaliza en este momento nuestra mesa de actualidad con Álvaro Melcón y con Ignacio Camarero. Que descanséis y muy buenas noches. Gracias, Rafa.